Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a esta celebración. El libro del Eclesiástico es un texto que fue redactado muchos siglos después de la vida de David, en un tiempo ya cercano a la época de Jesús. Estas palabras dan cuenta de la estima que había hacia este rey, que no solo se destacó por su estrategia militar y política, sino también por su amor a Dios expresado en el canto y la liturgia. El poema también recuerda que David fue un pecador y que Dios ejerció sobre él su misericordia. Recibimos a nuestro celebrante cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos nuestra Eucaristía. El viernes normalmente lo consideramos como un viernes penitencial. Por eso nos ponemos en presencia del Señor, reconocemos que somos limitados, que somos pecadores, y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna.
Amén. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Como se aparta la grasa del sacrificio de comunión, así fue elegido David entre los israelitas. Él jugó con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. ¿Acaso, siendo joven, no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo cuando lanzó una piedra con la honda y abatió la arrogancia de Goliat? Porque él invocó al Señor, el Altísimo, que fortaleció su brazo para exterminar a un guerrero poderoso y mantener erguida la frente de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole una diadema de gloria, porque Él destruyó a los enemigos de alrededor y aniquiló a sus adversarios, los filisteos, quebrando su poderío hasta el día de hoy. En todas sus obras rindió homenaje al Santo Altísimo, con palabras de gloria. Cantó himnos de todo corazón, mostrando su amor por su Creador. Estableció cantores delante del altar para que entonaran cantos melodiosos. Dio esplendor a las fiestas y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que se alabara el santo nombre del Señor y que resonara el santuario desde el alba. El Señor borró sus pecados y exaltó su poderío para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré entre las naciones, Señor. Te alabaré entre las naciones, Señor. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se refugian en Él. Te alabaré entre las naciones, Señor. ¡Viva el Señor! Bendita sea mi roca. Glorificado sea el Dios de mi salvación. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré, Señor, en honor de tu nombre. Te alabaré entre las naciones, Señor. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Te alabaré entre las naciones, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes decía al oír todo esto: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los nobles de Galilea. Su hija también, llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se lo dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta Eucaristía en que leemos este pasaje en que Juan el Bautista entrega su vida por Jesús, podemos decir de esta manera. Es decir, es el primer mártir antes de que Jesús comience a anunciar el reino de Dios. Pero es interesante aquí la figura, también incluso de Herodes, cómo se le presenta, porque dice que Herodes respetaba a Juan, es decir, os enducéxube. Era interesante lo que decía. Herodes también estaba ciertamente dentro de este contexto histórico. Ahora entendé, ¿verdad? O sea, todo este movimiento mesiánico, están esperando al Mesías. Ciertamente que el Mesías era un Mesías político, como David, con la espada, con el caballo, que tenía que luchar, que tenía que reconquistar Israel para los judíos, es decir, para los israelitas. Y Herodes entonces era rey, pero entonces oña tendría la pestore, oña tendría la soqueteres, y él era justamente el rey. Jamás vigo peutágina, entonces se aña tendían a llevar a Ojendú, ¿verdad? Pero había muchas cosas, como predicaba Juan y que era muy interesante, ¿verdad? Que llamaba al pueblo también a una conversión. Pero aquí hay algo que no le gusta también, ¿verdad? Pero sobre todo a Herodías, es decir, a la mujer. Este era el adulterio en este caso, que se había casado con él. Y por eso Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo. Hay que hacerlo desaparecer a madre porque mete el dedito en mi llaga, en aquello que me molesta. Es decir, nuestra misma humanidad, queridos hermanos, nuestras limitaciones nos lleva a eso, sin falta. Cuando hay algo que no nos gusta, unos más, otros menos, pero todos sentimos. Estos son los sentimientos que nos causan nuestras propias limitaciones. La verdad pica ya hoy, goñande. A ver, entonces, y no la verdad, hay algo que no nos gusta.
Nañahendusei, Nayayaposei. ¿Por qué? Porque justamente cuando te meten el dedo en la llaga te hace llorar, te hace gritar, te llama al cambio, te llama a una conversión. Porque nosotros vivimos y parece que estamos volviendo a repetir esa misma historia de Génesis capítulo 3, versículo 5, en que dice, si tú comes de este fruto serás como Dios, ustedes serán como dioses. Y caemos entonces en esta mentira, en esta falsa promesa, ¿verdad?, de la serpiente, en esta falsa promesa de nuestros egoísmos, porque pensamos y decimos, sí, verdaderamente, Shela y Cuapá, Shenda y Cotebei Ababere, y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces es esto lo que sucede también en este caso, ¿verdad?, con Herodes, porque Herodes, más aún esta historia maravillosa que hemos escuchado, de cómo Herodes de cierta manera dice que respeta, por otra parte también cómo él actúa ante una persona que supuestamente él respeta mucho, ¿verdad? Es decir, no es capaz de confrontarse y de dar su palabra de lo que él cree y de lo que él está convencido. Aquí después de haberle prometido, después de haberle dicho a su hija, ¿verdad?, la hija de Herodías que ha bailado tan bien, entonces trata de agradar verdaderamente. Y por agradar también no solamente a la niña a quien había prometido hasta la mitad de su reino, sino también a los convidados. Porque estas son actitudes muy importantes que hoy la palabra de Dios nos están invitando a tener en cuenta y consideración. Ahora no es mirar y decir, mamín, va ella para Herodes, me comportaba. Pues no, ahora nosotros tenemos que decir qué actitudes de Herodes hoy continúan en mi vida. ¿Qué actitudes de Herodes yo también estoy viviendo aquí, en mi realidad, en mi familia, con mis hijos, en mi sociedad? Vean hoy la famosa presión social. Y entonces, allí donde tenemos que dar la palabra verdaderamente porque respetamos, porque sabemos que dice la verdad, sabemos que ciertamente nos mete el dedito en la llaga, no queremos escuchar. Siempre buscamos subterfugios, siempre buscamos excusas, siempre ñambollerejina lleva. En mi yurube galletas y la gente. Peteinte en la jañe y apeche, llevo leaje y no bebe. Con el mal nosotros procuramos siempre darle la vuelta y le buscamos y le buscamos y le buscamos. Y eso en todos los ámbitos, queridos hermanos. Esa es una tendencia, entonces, esa es la tendencia, esa es la actitud aquí de Herodes justamente, por la presión, dice, de los convidados y queriendo agradar ya que había prometido algo. Entonces va incluso en contra de la verdad, va en contra de aquello que es lo noble y aquello que es lo justo y aquello que tiene un valor esencial y que está por encima de todo. La vida, incluso la vida de Juan el Bautista, imagínense. Pero sin embargo, por una presión superficial, por una presión simplemente de su egoísmo, entonces aquí decide hacer decapitar a Juan y presentarle verdaderamente la cabeza, o sea, cumplir con su palabra, entre comillas, pero que está ciertamente por debajo. Estos serían los famosos amiguismos, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo a nuestra vida y a nuestra realidad social, a nuestra política, a nuestra iglesia, a nuestro caminar cristiano, a nuestro caminar de todos los días, queridos hermanos. Porque ya hoy que el Paraguay es el país de los amigos. Y entonces vamos por encima incluso de los valores de aquello que es mucho más importante. El bien de la justicia en sí, el bien de la nación en sí, el bien de las personas en sí, sea el que sea. De las amigo, listo, ya popaiteta, aunque sea injusto, pero ya conseguirá. Mabigo la ñamanda, la ñamanda. Yo tengo, ¿verdad? Aquí el lapicero ya hoy, se habla de la lapicera, ya pota, ¿viste? Ese es un egoísmo tremendo, ¿verdad? Y después nos decimos que somos cristianos, y después nosotros en todo caso, más que cristianos, somos herodianos cuando actuamos de esta manera. Entonces, queridos hermanos, fíjense que en nuestra vida real y en nuestra vida de todos los días estamos actuando como Herodes. Esta es otra actitud y otra enseñanza que el Señor hoy
nos está invitando, ¿verdad?, a reflexionar, a entender. Es el camino de la salvación, queridos hermanos, la renuncia a todo aquello que simplemente nos ata a nuestro egoísmo, aquello que nos ata a nuestros intereses. Pidamos al mismo tiempo en esta Eucaristía perdón al Señor por tantas de estas actitudes que nosotros cometemos, que nuestra sociedad comete, esas injusticias sociales, ¿verdad?, con respecto a nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos ahora a elevar nuestras plegarias al Señor, donde le presentamos todas nuestras súplicas y todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que siga dando signos proféticos en este tiempo y en todos los ambientes sociales, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen con criterios proféticos en todas sus acciones pastorales, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las autoridades de nuestro país, para que promuevan la paz en la sociedad y acaben toda actitud de violencia contra las personas humanas, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y la vida cristiana en el hogar, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Escucha, Padre misericordioso, estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. En que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo de que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que limpias del mal este mundo, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Con los ojos limpios de la fe, luz que transforma todo a mi
mi alrededor. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar, donde te ha consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Nos bendice con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu singular bondad. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Al sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y como siempre nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristianos, invocamos su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos concluido esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz y en el amor del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan todos una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgias de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Enciende el fuego de tu amor. Jornada Eucarística de Sanación
y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De todo corazón amó David a su Creador, entonando salmos cada día. Nos cuenta hoy el libro de Eclesiástico, capítulo 47, versículos 2 al 13. No debemos desperdiciar los momentos de gracia que nos regala el Señor cuando hay sufrimientos en nuestra vida. El libro Eclesiástico nos ayuda a descubrir las riquezas espirituales del pueblo de Dios, verdadera familia de creyentes. Perfecto es el camino de Dios y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Es Juan a quien yo decapité que ha resucitado, nos dice Marcos capítulo 6 versículo 14 al 29. ¿Por qué Juan el Bautista osa interferir en el medio de los adultos con su supuesto amor? Hoy nosotros tenemos que aprender que el pecado que no se confiesa y aquel del cual uno no se arrepienta siempre toma mayor poder en uno. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú.
También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de UBQI y la reparación del camino de Quindé a UBQI. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de UBQI. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mi amor le mezquiné,
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro a través del libro del Eclesiástico. Estamos leyendo leitmotiv idea central desde el capítulo 47, versículos 2 al 13. De todo corazón amó David a su Creador, entonando salmos cada día. Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones como con cabritos y con osos como con cocodrilos. Siendo un muchacho mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo cuando su mano hizo girar la onda y derribó al orgulloso de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas alabándole por sus 10.000. Ya coronado peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo de todo corazón. Y así entonces el libro del Eclesiástico que alaba, ensalza el nombre de David. Pero veo y pone interina de vengo a llevar a mí porque este libro hace una síntesis de toda la Biblia. La ñande yekwa se nos llevan va eva la yayuhua en la palabra de Dios como síntesis ave pebe yayuhuta en el libro del Eclesiástico, porque nos pone a los principales personajes dentro de nuestra historia de salvación. Y lo importante es aquí cuando nos presenta al rey David, pero desde su comienzo, desde mitaí, como decimos nosotros. Opeá poná porque siempre escuchando la voz del Señor, el querer de Dios, la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor justamente le estaba pidiendo. Y ahí viene la fuerza de Dios, porque Dios oye, fortalece, acompaña y da la victoria a todos aquellos que escuchan su voz y que le obedecen. De este libro del Eclesiástico nos va narrando y nos va contando cómo se ha comportado David con Dios. Y por eso con estas hazañas que nos va narrando, va ensalzando el nombre de David, nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, podemos entender esa gloria y esa gracia que Dios nos regala cuando escuchamos, es decir, cuando obedecemos la voz del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.